En este video de la Universidad Nacional de Villa María de herramientas ofimáticas del ciclo transversal de formación común, vamos a ver cómo resolver el ejercicio número 12, que dentro de los contenidos vamos a ver la función sumar.si. Básicamente es suma los valores tal que se cumpla alguna condición, digamos. Vamos a ver el ejercicio. Dice: se debe desarrollar una planilla para ingresar los montos asignados por créditos en las áreas que se detallan. Hay que hacer este gráfico, esta planilla de cálculo. Esto está cursiva aparte. Y vamos a darle doble clic a la columna A para que entre todos los textos que tenemos. Está parecido. Bueno, vamos a poner este formato que tenga separador de miles, que en este momento no lo tiene. Vamos a hacer toda esta selección. Vamos a venir a las propiedades del número. Número sin decimales, pero usando separadores. Bueno, el crédito, el ejecutado, la diferencia, o sea, lo que no está ejecutado en el crédito, son estas opciones. Entonces lo que hacemos es restar la celda B3 menos la C3. Nos da, no hace falta poner el signo peso en ningún lado porque queremos que B3 menos C3 después se transforme en B4 menos C4 y así sucesivamente. Bueno, el porcentaje de lo ejecutado lo vamos a calcular como la división entre lo ejecutado y el total. Ya ahora le vamos a poner formato. Y el porcentaje sin ejecutar va a ser la diferencia, lo que nos ejecutó sobre el total. Si arrastramos hacia acá abajo, vamos a tener esto, que lo vamos a poner que se vea en formato porcentaje. Vamos a aumentar un poquito los decimales para ver cuánto se ejecutó y cuánto no se ejecutó de cada crédito. Todas estas funciones ya las hemos visto en ejercicios anteriores. Y los porcentajes corresponden. En el área de totales, total por área, calcular el monto del crédito total para cada área, utilizar la fórmula sumar.si. Entonces aquí vamos a hacer igual a sumar.si. Si abrimos paréntesis nos va a decir cuál es el rango que queremos, que vamos a tener que comparar con el criterio. Si es el mismo rango, por ejemplo, que fuera sume los que son iguales a tanto, podemos obviar el parámetro opcional que es rango suma. Pero en este caso vamos a seleccionar el rango. Este es el rango que va a tener que contemplar la función si, digamos, que va a decir, bueno, qué es lo que va a comparar. Esto siempre y cuando sea igual a educación, en este caso, que lo sume, y el rango de la suma tiene que ser algo del mismo tamaño que el rango. ¿Ah? Si era de A3 a A8, va a ser de B3 a B8, digamos. En este caso son 6 celdas. ¿Ah? Entonces tiene que ser del mismo para comparar. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a ver que tenemos la suma. A todo esto le vamos a aplicar también formato, vamos a poner número, sin decimales, vamos a separar. Vamos a ver, educación. Si yo pinto educación y educación, fíjense que acá abajo, se alcanza a ver, tengo que la suma es 28.300, que es efectivamente lo que sumo. Bueno, ahora yo tengo que lograr, cuando yo arrastre la fórmula esta hacia abajo, que funcione, y si arrastro la fórmula hacia la derecha, que siga funcionando, que me sume el ejecutado. Entonces, básicamente, yo voy a tener que fijar el 3 y el 8, pero no la A. ¿Por qué? Para cuando yo mueva esta fórmula, la arrastre hacia la derecha, quiero que se transforme, que me, particularmente la A también. En este caso, porque el rango siempre voy a comparar contra la columna A, que busque economía, educación. Eso tengo que fijar las dos. El A11, yo acá
lo que voy a fijar es la A únicamente, no el 8. Yo quiero que cuando arrastre la fórmula hacia abajo, quiero que se transforme en 12, que fije en economía, pero quiero que siga siendo la A para cuando arrastro hacia la derecha. En el caso de el rango que voy a sumar a la B, no la voy a fijar. ¿Por qué? Porque cuando arrastre hacia la derecha quiero que me sume la columna C y cuando arrastre hacia una más a la derecha quiero que me sume la columna D. Entonces es importante definir a qué cosas queremos fijar en el momento en que yo arrastre, tanto cuando arrastre hacia abajo como arrastre hacia la derecha. Vamos a dejar así. Fíjense que yo ahora arrastro esto hacia la derecha. Vamos a ver, si aprieto F2, que me está sumando lo que está en lila, que es la columna C, que es lo que yo quiero. Y en este caso, que me sume la columna D. Ahora, si yo arrastro esto hacia abajo, eh, fíjense que en este caso está haciendo lo correcto, me está sumando, controlando contra la columna A de la 3 hasta la 8, me está controlando contra obra pública, esta, y la columna D. Es decir, que lo que sería obra pública me está sumando este más este. Fíjense que acá me dice 7.800, coincide con el monto. Esto es lo que hace la función sí, es muy importante. Primero selecciono el rango que va a comparar, después la celda a la que quiero decir, bueno, cuál es igual. Y por último, el rango de la suma, dónde va, cuáles son los campos que tiene que sumar. Es muy importante no tener diferencias. Por ejemplo, si yo acá en este tuviera un espacio, por ejemplo, van a ver que me suma menos. ¿Por qué? Porque esta educación no es igual a esta educación, por más que yo lo vea igual. Entonces es importante que no tenga espacio, que no tenga caracteres especiales ni raros. Calcular los totales de crédito, las dos columnas para las áreas restantes, para todas las áreas restantes, y modificar las necesarias referencias para que los resultados sean correctos. Tengo que poder arrastrar, que es todo lo que estuve explicando recién con el tema de los signos pesos. Luego hice realizar un gráfico que represente el total del crédito, lo ejecutado y lo sin ejecutar de cada área, y aplicar los formatos de acuerdo al gráfico. Es por área, es decir que lo que vamos a tener que dibujar es esto. Dice qué tipo de gráfico. Un gráfico que representa el total de crédito, lo ejecutado y lo sin ejecutar de cada área. A ver, esto es lo que tengo que poner, probablemente con estos títulos, con control apretado. Entonces tengo los títulos de las áreas y vamos a insertar, vamos a ir a un gráfico. Podría ser así, el total de crédito, el ejecutado y el sin ejecutar, o este. Tranquilamente podemos seleccionar este. Y fíjense que si cambiamos filas por columnas, vamos a tener mejor referenciado en el sentido de que tenemos el crédito, lo ejecutado y la diferencia, que es el sin ejecutar, lo que nos falta de ejecutar para cada área. Queda más claro probablemente. Y acá vamos a poner créditos por áreas, por ejemplo. Este sería un gráfico que podría estar bien. Le podemos poner la etiqueta a los datos de cuánto es cada uno, en el centro, en la base exterior, en el límite. Si quisiéramos, en este caso me parece que no se justifica. Y lo podemos dejar así, lo podemos mover el gráfico, por ejemplo, a una hoja nueva que sea gráfico.
por aceptar. Entonces tenemos una hoja nueva con el que se ve más grande, más completo, y podría ser un gráfico que tuviera total de crédito, lo ejecutado y lo sin ejecutar de cada área, aplicar los formatos adecuados a su gráfico. Guardar la planilla como su apellido ejercicio 12. Yo en este caso todavía no lo guardé. Mi recomendación es guardarlo al principio para ir guardándolo normalmente. En este caso tuve suerte que no se me cortó la luz ni se me bloqueó la compu, así que estaría listo. Bueno, eso sería todo por este ejercicio. Nos vemos en el próximo.